más detalles de estos importantes acontecimientos nos acompaña aquí en el estudio Juan Ibarrola, él es periodista especialista en Fuerzas Armadas. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. No, al contrario, un gusto que estés aquí. Coméntanos, ¿cómo ves esto de que nuestros efectivos mexicanos van a ir para estar más eficientes en cuestiones como cascos azules, este entrenamiento que van a recibir? Yo creo que es una buena medida, pero hay que entender un poco el fondo. Mucha gente habla de que México tiene un ejército de paz. Los ejércitos de paz no existen. Vamos, ni los propios cascos azules son un ejército de paz, son un ejército para el mantenimiento de operaciones que lleven paz a un lugar que está en conflicto. Esto hay que entenderlo bien. Son efectivos normales. Son soldados normales como cualquiera. En el caso de los soldados y marinos en México, son soldados y marinos preparados para enfrentar una amenaza externa. Esto es una realidad. Lo que apoya mucho aquí es cuál es la política de la nación, qué política tiene México en materia de intervenir militarmente en otros países. México tiene una política de no intervención y esa es una de las razones por las cuales no se han desplegado la cantidad necesaria de efectivos en comparación al número que tenemos en este país. Para que te des una idea, entre soldados y marinos estamos como en los 320,000 soldados y efectivos militares entre soldados y marinos y Fuerza Aérea. Sin embargo, ¿cuál es el número correcto? Lo estuvimos viendo ahorita en el inicio de la nota. Un país como Brasil, que está mandando apenas 1,800 soldados, que tiene evidentemente un número de efectivos mucho mayor. Claro. ¿Qué importancia tiene para los soldados que van a prepararse a esto? Bueno, mucha. ¿Y por qué? Porque entienden otro tipo de teatro de operaciones. ¿Cuál es el teatro de operaciones? El que puedes vivir realmente en conflictos tan terribles como se están viviendo en Haití, como se están viviendo en África, en Siria, que son cuestiones inhumanas, terribles, que de alguna manera sí va a preparar mucho más a un efectivo mexicano, a un soldado, un marino mexicano, porque en este caso irían de las dos fuerzas, de tierra y de mar. Entonces los preparan precisamente para cómo enfrentar este tipo de situaciones. ¿En qué consiste esta preparación y cómo los eligen? O sea, ¿cómo dicen estos efectivos van a ir a capacitarse? ¿Qué características deberían tener? Bueno, en primer lugar, la característica que tiene es, y que tiene en este momento, es que sepan hablar idiomas. En este caso, por lo menos inglés o francés. Sin embargo, también hay un punto importante. El arma, me refiero si es artillero, si es del arma blindada, si es de infantería, si es desde el arma de intendencia, igual también en el caso de la Marina. Estos son especializaciones militares, estas armas. Mucha gente dice, bueno, son las armas que usan. No, es el arma que ellos estudiaron dentro del Colegio Militar o dentro de la Heroica Escuela Naval. Es también por lo que son elegidos. Deben de tener ciertas capacidades físicas, evidentemente capacidades estratégicas específicas en teatro de operaciones de guerra entre países. Ojo, México no ha tenido... Sí, no es escenario. No es su escenario. El conflicto que estamos viviendo es un conflicto interno, es decir, Fuerzas Armadas en contra de la delincuencia, que nada tiene que ver ya cuando hablas de verdaderos ejércitos contra ejércitos. Claro. Es decir, personas preparadas para tal efecto, que es a lo que México no ha tenido ese acceso. Y en realidad no hay necesidad de tenerlo por una amenaza externa. Es simple y sencillamente porque los efectivos militares puedan participar, uno, en estas operaciones de mantenimiento de paz, pero dos, que sí tengan un conocimiento mayor, que en un determinado momento puedan transmitir a México. Te pongo rápido un ejemplo, el plan DN3, que es tan importante claro, como ejemplo para muchos ejércitos en el mundo. Por supuesto que va a tener una aportación del ejército con el plan DN3 y de Marina con el plan Marina para este tipo de situaciones, para este tipo de teatros de guerra real, de fuego real, ¿no? ¿Esta capacitación en qué consiste? Mira, en primer lugar, los van a preparar para poder enfrentar con otras fuerzas armadas y bajo el mando de una persona que no es de su propio país, poder enfrentar este tipo de situaciones como coordinación como también, una coordinación, ¿no? Porque es complicado coordinarse con otros efectivos, digamos, con otra y sobre ideología. todo de otros países. Claro. En el caso de los cascos azules mantienen una estrategia y una operatividad que, sin ser distinta, porque evidentemente son militares, sí guarda características especiales. Por ejemplo, insisto, hacer que las ideologías, que las formaciones de todos apliquen para el objetivo central,
que es la paz, que es el mantenimiento de operaciones de paz. Sin duda son labores muy importantes, aunque también hemos visto casos lamentables de abuso de los cascos azules en algunas situaciones, o casos como el de tortura que vimos aquí hace unas semanas en nuestro país. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es muy difícil, y esto no es un consuelo, si me permites la expresión, un consuelo de tontos. Es muy difícil cuando comandas fuerzas armadas tan grandes. Te hablo de que nada más en el puro ejército estamos hablando de más de 270,000 efectivos, en el caso de Marina de más de 50,000. Es muy difícil poder controlar que alguno, o pocos, o muy pocos, no entiendan qué es lo que deben de hacer. ¿Cuál es la orden para los soldados mexicanos? ¿Cuál es la orden para los marinos mexicanos? No violar derechos humanos, estar dentro de la ley, hacer prevalecer el Estado de Derecho, lo que vimos en el video de hace unas semanas, donde 2 militares torturan a una mujer. Son 2 militares que desobedecen una orden que les da su alto mando. Sin embargo, creo que es muy importante entender que aquí hay legalidad. Es decir, cuando se da a conocer este video en redes sociales, ya los soldados que habían cometido el delito, porque hay un delito de tortura, hay un delito de abuso de autoridad, hay un delito de desobediencia militar, porque no acataron la orden que se les dio, ya estaban detenidos y presos. Es decir, no hay impunidad en este delito, que creo que esto es muy importante. La justicia militar actúa de manera pronta y expedita, a diferencia, y lo digo con toda responsabilidad, de la ley civil. Te doy un dato estadístico. La justicia militar, del 100% de casos que llega, resuelve el 98%, solamente el 2% queda impune. En el caso de la ley civil, el 94% de los delitos que le llegan a la ley civil quedan impunes. Entonces, si hay una gran diferencia. Sí, la pregunta, como sociedad, ¿a quién queremos que juzguen a los militares? ¿Jueces civiles o jueces militares? Claro. ¿No? Y ya para concluir, Juan, cuéntanos acerca del Código de Justicia Militar. ¿Cómo lo ves? Vienen cambios muy interesantes y creo que muy importantes con este tema del cateo, de que se va a permitir tanto hacer cateos como que puedan catear domicilios de soldados mexicanos. Y hay una razón específica de provecho para la sociedad. Un soldado no tiene la capacidad jurídica para hacer, por ejemplo, una detención si no es en flagrancia de delito. Un soldado mexicano, un militar mexicano, se incluyen soldados y marinos, no tiene la capacidad jurídica para ir y catear un domicilio donde, te pongo un ejemplo, hay personas secuestradas, porque en el momento en que van y los rescatan, como no hay orden de cateos, no se establece el proceso jurídico correcto y en muchas ocasiones liberan a los secuestradores. Por faltas al debido proceso. Por faltas al debido proceso. Algo que ha sido tan criticado, ¿no? Aún ya pesar, y hay casos sonadísimos, sí, claro, ¿no? Y pasó hace con unos secuestradores en Tijuana, alegaron tortura, alegaron que no había una orden de cateo y te liberan a 8 secuestradores que, perdón, están delinquiendo en las calles ahorita. Sí, por una situación totalmente absurda. Es muy importante que haya cambios en esta ley, es muy importante que se les dé certeza jurídica a los militares en México, básicamente por una razón: no hay forma de que se regresen a sus cuarteles, no hay forma ahorita de que no sigan combatiendo a la delincuencia. Claro. La autoridad civil no está dando un resultado en esa materia. Sí, ni siquiera no están tan capacitados, digamos. No hay capacitación para policías, los presupuestos son muy cortos, casi la gran mayoría de las policías municipales de este país están infiltradas por la delincuencia. Es muy complicado, por eso es importante que sí tengan certeza jurídica, no en función de empoderar más al militar, no en función de un fuero militar, en función de que puedan hacer una labor correcta y evitar estos vacíos, y que no tengamos delincuentes en la calle burlándose claro de la ley. Juan, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Me dio mucho gusto. Juan Ibarrola, periodista especialista en Fuerzas Armadas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.